Hola a todos. Bueno, estamos listos para hacer nuestro primer programa. Este programa va a consistir en realizar la suma de una serie para un intervalo dado, es decir, la suma desde que i es igual a a hasta b de esa i. Y un ejemplo bajo sería, por ejemplo, si quiero el intervalo del 1 al 10, sería la suma desde i igual a 1 hasta 10, que sería igual a 1 más 2 más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10. Ya habíamos hablado un poquito de este problema en un video anterior. Y nuevamente ahora les voy a dar de una manera muy general, les voy a dar cuál sería el algoritmo para resolver este problema. Y después vamos a resolver detalles finos que tiene ese algoritmo para finalmente escribir un algoritmo completo con todos los detalles. ¿Ok? Bueno, digamos que vamos a decir entonces que la suma, el algoritmo sería el siguiente. Vamos a decir que la suma de una serie sería sumar el primer elemento de la serie más la suma del resto de los elementos de la serie. ¿Ok? Bueno, quizás algunos de ustedes me digan, bueno, ahí hay trampa, porque bueno, ¿y cuál es la suma del resto de los elementos de la serie, no? Eso no lo hemos definido todavía. Bueno, la suma del resto de los elementos de la serie es la suma de su primer elemento más la suma del resto de los elementos de esa subserie. Y una vez más, ¿cuál sería el resultado de la suma de esa subserie que nos quedó? Pues sería sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de esa subserie. Y así, el resultado para la siguiente subserie va a ser sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de esa subserie, lo cual a su vez sería igual a la suma del primer elemento de la serie más la suma del resto de los elementos de la serie, lo cual a su vez sería igual a sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de esa subserie, lo cual a su vez sería igual a sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de esa subserie, la cual a su vez sería igual a sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de esa subserie, lo cual a su vez sería sumar el primer elemento de esa subserie más la suma del resto de los elementos de su serie. Pero el resto de los elementos de la subserie ya sabemos que es 10, entonces ahora podemos realizar ya esa suma. ¿Ok? Este sería, digamos, una ilustración de cómo sería el algoritmo recursivo para resolver este problema. Pero tiene algunos detalles. El detalle es cuándo vamos a considerar que vamos a terminar de aplicar recursivamente la función, es decir, de ir aplicando el algoritmo de suma el primer elemento de la serie más la suma del resto de los elementos de la serie. Bueno, pues para eso necesitamos una condición de terminación. Y la condición de terminación nos va a ayudar un contador. Vamos a usar a como un contador. Tenemos el intervalo, vean, ahí tenemos nuestra serie, tenemos el intervalo de a a b, y ya lo que vamos a hacer con a es que le vamos a ir sumando un 1 cada vez que vaya recorriendo cada uno de los elementos de la subserie, de tal manera que vamos a decir que cuando realice la aplicación de la función de que suma el primer elemento de la serie más la suma del resto de los elementos de la serie, va a comenzar con 1 y en el segundo llamado recursivo le va a dar 2, le va a sumar un 1 a esa a, y en el siguiente llamado recursivo le va a sumar una 3, y en el siguiente llamado recursivo le va a sumar un 1 para dar 4, en el siguiente le va a sumar un 1 para dar 5, en el siguiente le va a sumar 1 para dar 6, para dar 7, le suma 1 para dar 8, le suma 1 para dar 9, le suma 1 para dar 10, hasta que llega a ser a 11. Entonces, cuando A tenga el valor de 11, quiere decir que A va a ser mayor que B. Entonces, esa va a ser nuestra condición de terminación. Vamos a irle sumando un 1 cada vez que hagamos el llamado recursivo a nuestra función,
y en el momento en que A tome un valor mayor al de B, en ese momento terminamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nuestro algoritmo quedaría: la suma de una serie consiste en sumar el primer elemento de la serie con la suma del resto de los elementos de la serie. Lo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Pero aquí los detalles eran los que yo mencionaba. Un algoritmo recursivo necesita de dos condiciones o dos características principales muy importantes. La primera de ellas es la condición de terminación. La condición de terminación es la que va a decidir cuándo vamos a terminar de recorrer la serie, o en otras palabras, cuándo vamos a terminar de hacer los llamados recursivos. Entonces, en este caso va a ser cuando A sea mayor que B. Y en el caso de que A sea mayor que B, vamos a regresar un 0 como respuesta. ¿Por qué? Porque noten que lo único que sabe hacer el algoritmo es sumar. Entonces, si lo único que sabemos es sumar, ¿qué es lo que le tenemos que sumar a la suma que ya llevamos de nuestra serie, de tal manera que conservemos esa suma? Pues es el 0. Por eso se llama el neutro aditivo. Sumándole el 0, cuando A sea mayor que B, vamos a sumarle ese 0 a la serie que llevamos sumada, y por lo tanto se va a mantener la serie que llevamos sumada. ¿Ok? Bueno. Otra característica muy importante también es que para que podamos llegar a la condición de terminación, tenemos que cambiar nuestros argumentos en los llamados recursivos de la función, de manera que cada vez nos acerquemos más al final de la serie. Lo voy a leer. Dice: en cada llamado recursivo se modifican los argumentos de tal manera que cada vez se acerque más al final de la serie. En este caso se logra sumando una unidad a A más 1. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Porque cuando estemos ya haciendo el llamado recursivo, como le vamos a sumar un 1 por cada llamado recursivo a esa A cada vez va creciendo, hasta que va a llegar un momento en que va a ser mayor a B, es decir, se va a cumplir la condición de terminación. Y en ese momento se va a terminar el algoritmo. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro con este ejemplo. A continuación vamos a hacer la implementación de este algoritmo. Discúlpeme, un dato aquí importante. Noten que yo primero pongo el algoritmo general y después pongo la condición de terminación y cómo tengo que cambiar los argumentos en mi función para esa condición de terminación. Otra manera de poner algoritmo, hay quien prefiere poner la condición de terminación al principio. Entonces, esto podría ser de la siguiente manera. Si ya se terminó de recorrer la serie, es decir, si A es mayor que B, se regresa un 0. En caso contrario, se suma el primer elemento de la serie con el llamado recursivo de suma, donde se agrega una unidad al argumento A. ¿Ok? Esta es otra forma de poner el algoritmo. Yo a veces pongo esta o a veces pongo la anterior. De hecho, me gusta un poco más la anterior porque primero me fijo en la idea principal, que es el algoritmo principal, y después me fijo en los detalles, que sería la condición de terminación o cómo cambio los argumentos. Pero eso se los dejo a su gusto, como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso terminamos este video. Hasta luego.